Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha contado historias sobre fuerzas oscuras que intentan corromper el mundo de los vivos. En la Iglesia Católica, los exorcistas son considerados soldados de la fe. Son hombres entrenados para luchar frente a frente con el mal en su forma más pura. Pero, ¿quiénes son estos hombres que se enfrentan cara a cara contra las fuerzas del infierno? ¿Cómo se preparan para una batalla donde la ciencia no tiene explicaciones y la fe es su única arma? En este capítulo exploraremos la historia y las experiencias de los exorcistas más famosos del Vaticano, desde el legendario padre Gabriele Amor hasta el actual exorcista Cesare Trucchi, quien ha sido testigo de algunas de las manifestaciones más importantes. Hablaremos de sus rituales, de los casos más impactantes que han enfrentado y de las advertencias que nos han dejado sobre fuerzas oscuras que podrían acecharnos sin que lo notemos. Prepárense porque lo que están a punto de escuchar podría cambiar su percepción de la realidad para siempre. Es un demonio, un soldado raso de Satanás. No, yo estoy llena. Bienvenidos a un nuevo episodio de su canal, No That Ghost. Hoy te contaremos sobre los exorcistas del Vaticano. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Comencemos. Padre Carlos Spahn. Nacido en Buenos Aires, Argentina, donde se formó en el área de filosofía y teología. En Europa, ya ordenado como sacerdote, conoció al padre Gabriele Amor, quien fue su maestro. Para el 2008, llegó a México al estado de Campeche, donde inició su labor religiosa. En su recorrido como sacerdote, en una entrevista, asegura que ha visto personas volar por el aire, algunas que sacan cosas de su boca y otras que hablan en idiomas extraños. In italiano bello. La corona mi distrugge. Parla meglio, un bel italiano. Sei capace. Avanti. Ogni Ave Maria mi scoppia il cervello. También que de repente adquieren fuerza incontrolable, asegurando que él no tiene miedo, que ya son muchos años que va practicando el exorcismo en distintos países, pero que no ha pasado una sola noche sin poder dormir tranquilo. El demonio es un ángel que actúa de forma maligna, que vive para instigar a los seres vivos. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, porque vive en un plano espiritual. No es algo corporal que uno lo pueda ver ni sentir necesariamente, aunque a veces se deje sentir. Pero estamos en una lucha que no es como nosotros la conocemos, de este mundo de la carne y la sangre, sino en el orden espiritual. El demonio puede tocar la imaginación del hombre, poniendo de esa manera pensamientos, y tocar la memoria recordando cosas horribles. ¿Qué o quién es el demonio? Es un ser espiritual que no podemos percibir con los ojos. Se manifiesta de manera extraordinaria. Una de sus estrategias es hacer como que no existe, y con eso tiene más campo de acción. Si la gente no cree en él, ni en el pecado, tiene más posibilidades de enfrentarlo. Al principio muchos lo asocian con enfermedades, pero entre esquizofrenia y posesión hay diferencias. La primera, la persona sabe qué ocurre. En la posesión, el demonio puede conocer cosas ocultas, ver elementos, como el Santísimo Sacramento en el bolsillo, decir cosas teológicamente perfectas, hablar lenguas desconocidas, levitar en el aire y lanzar agujas por la boca, algo que la medicina ni remedios darían solución. ¿Por qué ocurre todo aquello? Hay personas que desean el mal a otros, personas que acuden a brujos, curanderos que hacen cosas extrañas por envidia.
Pero estos mismos salen más perjudicados, porque viven en pecado mortal y no rezan. He visto casos muy difíciles. A lo largo de 20 y tantos años como exorcista, he visto muchas cosas. Los vivo durante aproximadamente 40 minutos, a veces algo más. Se sigue un ritual, una cruz delante, unas cuantas personas que nos ayudan a sostener al poseído, porque la fuerza que tienen es tremenda. Son personas preparadas y discretas, que conocen los movimientos del demonio, y así hasta lograr que el demonio desaparezca, dejando un cuerpo agotado y un alma liberada. Sea inmediato o incluso lleve días, la batalla es la misma, luz contra oscuridad, la fe contra la desesperación. Y cuando el demonio se va, solo queda el silencio y la esperanza de que no Hombre o vuelva. animal de 4 patas, o aves nocturnas, así mismo si fuera hecho el embrujamiento, con pedazos de lana, de lino, de seda, de algodón o de cáñamo, pertenecientes a un culto, una persona viva, sana o enferma, cabellos o uñas de cristianos, de moros, de herejes, o de cualquier otra criatura viva, sana o enferma. Su misericordia es grande, y perdonará todos mis pecados. Padre César Trucchi, un sacerdote católico de origen suizo, con ascendencia italiana, conocido por su labor como exorcista y por haber sido discípulo del célebre padre Gabriele Amort, quien fue el exorcista principal de Roma y una de las figuras más importantes en el campo de los exorcismos dentro del Vaticano. Desde joven César Trucchi sintió un fuerte llamado al sacerdocio y se formó en teología y filosofía, siguiendo el camino de la fe con una profunda vocación de servicio. Con el tiempo, su destino lo llevó a involucrarse en el ministerio del exorcismo, un ámbito en el que pocos sacerdotes se especializan debido a la intensidad y complejidad de la lucha espiritual que implica. Fue en su proceso de formación, cuando tuvo la oportunidad de conocer y aprender directamente del padre Amort, quien lo vio en sus primeros pasos dentro del rito del exorcismo. Gracias a su mentor, Trucchi adquirió conocimientos fundamentales sobre cómo enfrentar los casos de posesión demoníaca, distinguir entre enfermedades mentales y manifestaciones sobrenaturales, y así comprender el poder de la oración en la batalla contra las fuerzas oscuras. A lo largo de su carrera, el padre César Trucchi ha participado en numerosos exorcismos y ha sido conferencista en el curso de formación sobre exorcismos del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en Roma. Además, ha advertido sobre los peligros del ocultismo en la sociedad moderna y la creciente necesidad de más sacerdotes preparados para enfrentar el fenómeno de la posesión demoníaca. En una entrevista realizada, cuenta que en las primeras sesiones de exorcismo en las que participó, la impresión más fuerte fue la confirmación tangible de que el evangelio que había leído y meditado era cierto, que llegó a exorcista por la providencia, que cuando fue ordenado sacerdote, participó de un curso en el que había importantes exorcistas como Amort o Bamonte. Cuando tú vas a un mago, cuando tú lees las cartas, cuando tú juegas a la Ouija, cuando tú participas en ritos del oculto. Víctima significa que en el segundo piso, tú vives en el primer piso, en el segundo piso hay un grupo de satanistas y algunos dijeron, pues vamos contra este que está allá abajo y pum, te cayó, ni modo. Y puede suceder, pero es muy raro. Relata así sobre un caso, un señor francés de 40 años, quien parecía poseído por Satanás, que necesitaba un exorcista, pero Bamonte no hablaba inglés ni francés. Así que le pidieron ayuda al padre Trucchi con el diálogo preliminar. Afirmaba que en ese primer exorcismo que presenció, él tenía la impresión de estar rodeado por la soberbia, como si fuera humo o niebla. Es difícil de explicar, pero dijo, la soberbia parecía algo que se pudiese tocar. Dime tu nombre,
Me llamo Rex. No hay ningún demonio con ese nombre. Dime tu nombre. Soy Satanás, el príncipe de este mundo. El padre explica que hay muchos casos, porque también cada vez más personas se exponen a ser utilizadas por el demonio, utilizando la magia negra, el ocultismo, la brujería o la cartomancia. Si para estar más cerca de Dios ayuda el ir a misa, rezar, confesarse y acercarse en oración a Dios, igualmente pasa con las misas negras, ritos satánicos, películas y música de este tipo, que tienen el efecto de acercarse al demonio. Cuenta otra experiencia, una señora que empezaba a leer las cartas, como hacen muchos por diversión, solo que ella adivinaba de verdad el pasado y el presente de las personas y en algunos casos el futuro. Ella en cierto momento comprendió de quién dependía su éxito y dejó de hacerlo, pero ya era demasiado tarde, estaba poseída. Afirma que en general para liberar a una persona se necesita de varios exorcismos, como una especie de terapia para los afectados. Aunque recibido a muchas personas, él reconoce que poquísimas estaban poseídas. Además cuenta que un caso en particular lo dejó impresionado, la experiencia de un demonio mudo. Jesús habla de ella en el Evangelio y dice que son los más difíciles de expulsar y que salen solo con oración y ayuno. Este legionario religioso nos explica la diferencia entre exorcismo y oración de liberación, ya que ambos tienen el mismo fin, buscan la liberación de la persona, de la influencia del mal o de la posesión. El exorcismo consiste básicamente en rezar. Te lo ordeno en el nombre del Padre y del Hijo. Al principio sentí miedo, pero después te acostumbras a ciertas manifestaciones y ya no te sorprende oír que la voz cambia de una mujer que empieza con voz débil y después pasa a un tono cavernoso. Hay que estar atentos a no caer en la obsesión por el maligno. El exorcista sabe que el diablo existe, pero no está en todas partes. Sobre todo, he comprendido que el exorcismo es un ministerio de misericordia, un acto de amor hacia una persona que sufre. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién es ese? De todo mal. ¿Qué? Sal tu vida de toda atadura. ¡No! De toda ligadura. ¡No! Ahora mismo te digo ya. La fe de la persona y de la iglesia determinan el éxito del exorcismo. Padre Gabriele Amort, más conocido como el exorcista del Papa, nacido en Italia, fue ordenado como sacerdote en 1954. Su interés por el exorcismo nació a una edad temprana, influenciado por su formación espiritual y su profunda creencia en la lucha entre el bien y el mal. Fue nombrado exorcista oficial de la diócesis de Roma por el cardenal. A lo largo de su carrera, trabajó intensamente en el campo del exorcismo, atendiendo a miles de personas que según él habían sido poseídas o influenciadas por el mal. En su trabajo utilizó rituales tradicionales de la Iglesia Católica y oraciones específicas para expulsar demonios y espíritus malignos. Un sacerdote conocido por ser bromista, sarcástico y frontal del Vaticano, que luchó en la Segunda Guerra Mundial y que practicó más de 60.000 exorcismos y escribió decenas de libros al respecto. También fundó la Asociación Internacional de Exorcistas. Realizó su primer exorcismo a la edad de 21 años. Un campesino que cuando entraba en trance gritaba blasfemias en inglés y que otra voz extraña dentro de él las traducía. Und du weißt noch, was du zu sagen hast?
Al principio hacía los exorcismos en la iglesia de Roma, para ser más preciso, en la Escalera Santa, pero los ritos de los poseídos ahuyentaron a los fieles, lo que le obligó a mudarse a la sede de su orden con los padres paulistas. El padre Amor era uno de los al menos 400 exorcistas que trabajaban para la Iglesia Católica en todo el mundo. En una entrevista señaló que el exorcismo es necesario, porque suceden cosas que la razón no puede explicar, pero que la Biblia por otro lado la expone. Decía que la película protagonizada por la adolescente Linda Blair, como una niña poseída que da vueltas la cabeza, era sustancialmente precisa. Amén. Para ser exorcista es necesario ser sacerdote nombrado por el obispo. Un obispo no puede nombrar exorcista a un laico, solo puede designar a un sacerdote. En el 2020, el Vaticano reconoció oficialmente la Hermandad Global de Expulsores de Demonios y Rompehechizos, creada para concienciar a otros sacerdotes sobre la dramática realidad del exorcismo. A su vez afirmó que el Papa Juan Pablo II realizó algunos exorcismos durante su mandato, que luchó muchas veces contra Satanás. El padre Amort reveló que si cita su nombre durante un exorcismo, la persona que está poseída echa espuma por la boca de furia. Refiriéndose a su trabajo unos años antes de morir, citó: "Algunos pacientes tienen que estar atados a una cama. Ellos escupen y vomitan. Al principio el demonio intentará desmoralizar al exorcista, luego intentará aterrorizarlo. Pero no estoy asustado. Tengo fe, me río del demonio y le digo: me llamo Gabriele y tengo a la Virgen de mi lado. Ve a luchar contra el arcángel si quieres". Eso usualmente los calla. El 90% de los casos es culpa de los satanistas o alguien que actuó con perfidia satánica, y que los más difíciles de curar son las víctimas de los hechizos más poderosos. En Brasil, algunas personas habían sido sometidas a un hechizo llamado macumba. Exorcicé a otros que habían sido afligidos por hechiceros africanos. Vi levitar a víctimas del demonio y también contemplé a 4 hombres fuertes mientras sujetaban a un niño de 11 años. En 1997, el padre Amort se encontró con un caso de supuesta posesión, que puso a prueba sus habilidades al límite. El padre Amort empezó el exorcismo hablando en latín. Cuando mencionó el nombre de Jesús, el joven que estaba siendo exorcizado empezó a gritar maldiciones y amenazas en inglés y luego le escupió. Se quedó en silencio brevemente cuando el exorcista pronunció la oración Praecipio Tibi, que significa te lo ordeno. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù Cristo, Figlio di Verbo eterno Padre, Dio universo. Il tuo nome è di Cristo, è di Cristo, è di Cristo. Ecco l'acqua del Pero luego, gritando y aullando, el demonio lo irrumpió y lo miró directamente, babeando en todo su rostro, después de exigir que el demonio revelara su nombre. El padre Amor se sorprendió cuando le dijo: soy el diablo. El poseído siguió aullando y gritando, giró la cabeza hacia atrás, puso los ojos en blanco y arqueó la espalda, mientras la temperatura de la habitación descendió bruscamente, al punto que se formaron cristales de hielo en las ventanas. Y así el padre Amor continuó con todo el rito posterior para acabar con el demonio. La Iglesia Católica reconoce el exorcismo, pero la práctica tiene muchos críticos que argumentan que juega con la superstición para alentar a los seguidores a ser fieles. Und du weißt noch, was du zu sagen hast? Wer ist der Nächste?
Herrlichkeit im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bin der Keine. Dreifaltigen Gottes. Ich hab dein Bruder schlagen. El diablo siempre se esconde, y lo que quiere por encima de todo es que no creamos que existe.